Eh, Como hemos examinado en documentos anteriores, cada vez que uno plantea un problema de la naturaleza que éste sea, y como recién vimos distintos tipos de hipótesis, siempre en ese tipo de relaciones o en esos tipos de planteamientos existen variables. Y esto es muy importante porque el concepto de variable, como su nombre lo indica, se refiere a todo aquel elemento, clase, definición, concepto, atributo, que puede tener más de un valor. Una variable puede ser dicotómica, como por ejemplo el género de las personas. Hasta el momento pueden en el futuro existir más planteamientos al respecto, pero por hoy nosotros podríamos establecer femenino y masculino. Pero también, por ejemplo, la religiosidad o el tipo de adherencia religiosa, tenemos una multiplicidad de categorías. Por tanto, cuando nosotros hablamos de una variable, lo que estamos diciendo es que se opone al concepto de constante, aquella situación o fenómeno que solo tiene un valor. Desde esa perspectiva, entonces, tenemos variables que son de naturaleza cualitativa, como las que mencionábamos recién, que es una condición, una cualidad que tienen las cosas, y o los atributos de esta, o los dominios los cuales se define, respecto de variables que son cuantitativas, que están fundamentalmente ilustradas por un número, por una cantidad. Y desde ese punto de vista, cuando nosotros hacemos esta distinción, estamos refiriéndonos a su naturaleza. Las variables, junto con tener una naturaleza, por ejemplo en el caso de las cualitativas pueden ser dicotómicas o politómicas, y en el caso de las cuantitativas podrían ser discretas o continuas. En el caso de las variables de naturaleza cuantitativa discreta son aquellas que en el dominio o en el recorrido de sus atributos solo tienen enteros. Por ejemplo, uno podría decir el número de miembros de una familia o el número de volúmenes que hay en una biblioteca. En cambio, una variable que sea de carácter cuantitativo de tipo continuo es porque en el recorrido de esa variable, como valores asignados, puede ocupar cualquier punto de ese dominio. Por ejemplo, una variable en términos de las calificaciones, que podrían ocupar cualquier dominio entre 0 y 7, por ejemplo. Entonces, cuando uno tiene una variable en lo que significa un problema, las variables pueden tener el rol de independientes o antecedentes, y el rol de dependientes o efecto. Entonces uno tiene cuando tiene relaciones de causa y efecto, o cuando uno plantea un problema, siempre va a haber una variable que de alguna u otra manera está relacionada con otra variable. A eso lo denominamos rol de la variable.